Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes estén conectados y conectadas. Bienvenidos al seminario web eh, sobre financiamiento para el desarrollo, las reformas tributarias necesarias y urgentes que necesitamos justamente en este proceso rumbo a la cuarta conferencia sobre financiamiento para el desarrollo que será llevado a cabo en Sevilla en este año, hacia mediados. Estamos en pleno proceso de discusiones, de reuniones, de comentar también los documentos que se están discutiendo en Naciones Unidas, tanto desde el lado oficial como también desde sociedad civil. Y lógicamente que eso nos pone en una situación en la que tenemos que tener mucho más elementos para poder aportar de mejor forma desde nuestra posición y también para ver si se pueden lograr acuerdos que beneficien sobre todo a los países en desarrollo, al sur global. Entonces hemos planteado este seminario web, este webinar, como parte de toda una serie de webinars que vamos a hacer antes de Sevilla sobre diversos temas. Y el primero es sobre los temas de tributación. Los asuntos fiscales, bueno, es uno de los pilares, digamos, de estas discusiones de financiamiento para el desarrollo, eh, debido a que, bueno, eh, todos conocemos perfectamente cuál es la situación y el contexto en el que nos manejamos ahora y desde hace ya muchas décadas sobre el dinero que se pierde, ¿no? Por evasión, por ilusión, por flujos financieros ilícitos. Nuestros países están además cada vez más estrangulados por el pago de la deuda, el peso que tiene la deuda, que se ha venido incrementando en los últimos años, y todo eso nos lleva a poner en riesgo el logro de los objetivos de desarrollo y otros objetivos como los climáticos, por ejemplo, que nos ponen en una situación cada vez más vulnerable. Y para ello tenemos cuatro panelistas, cuatro especialistas en estos temas que nos van a dar un pantallazo sobre lo que significan estas reformas, sobre lo que significa también el proceso de financiamiento para el desarrollo y lo que se está discutiendo en Naciones Unidas y la posición que tiene sociedad civil al respecto, ¿no? Y las acciones posibles que se pueden dar de aquí hacia la cuarta conferencia. Les recuerdo que hay interpretación de inglés al español, español-inglés, eh, y también que pueden hacer sus preguntas por medio del chat o la sección de preguntas y respuestas. Y iré presentando a cada uno de los panelistas a medida que vayan interviniendo y por un tiempo de 10 minutos cada uno en principio y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas y, y esperamos finalizar en el tiempo previsto, ¿no? Entonces empiezo presentando a Patricia Miranda. Ella es economista boliviana con especialidad en temas de deuda, financiamiento para el desarrollo, instituciones financieras internacionales, ¿no? En general, la arquitectura financiera, con experiencia en el sector público y en la sociedad civil, ¿no? En ámbitos tanto nacionales como regionales y globales. Y actualmente Patricia es directora global de incidencia y coordinadora del área de nueva arquitectura financiera en Latindad, ¿no? Ella está conectada desde Monterrey, justamente en eh, estas reuniones que se dan de Friends Monterrey, que son parte de estos procesos también de discusión de financiamiento para el desarrollo, así que seguramente Patricia nos comentará un poco más sobre lo que está viendo por allá. Patti, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Rodolfo. Un saludo a todas y a todos. Me sumo a la bienvenida a los participantes que están registrados y que nos acompañan hoy, que muchos de ellos están involucrados activamente ya en este proceso de financiamiento al desarrollo y algunos se están familiarizando con el mismo hacia su participación en la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo en Sevilla. Entonces voy a comenzar explicando brevemente, dando un antecedente sobre lo que es el financiamiento para el desarrollo, que como su nombre lo dice, eh, contempla que financie el desarrollo sostenible.
que actualmente se refleja en lo que sería la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Es un proceso que está destinado a trabajar contenidos temáticos, normativa y recomendaciones hacia este financiamiento de lo que sería el desarrollo sostenible, principalmente para los países en desarrollo, pero también se refiere a la gobernanza económica global y también está entre sus objetivos, y así es como lo miramos también con esa expectativa desde organizaciones de la sociedad civil, a abordar las desigualdades sistémicas e históricas en el financiamiento del desarrollo de los países del sur. Este es un proceso que se da en Naciones Unidas, considerando que es el espacio más democrático, el espacio global democrático, donde cada país tiene un voto, y está conformado por la participación de distintos actores, las delegaciones de Naciones Unidas, de todos los países que conforman este espacio, por supuesto, también instituciones financieras, instituciones del sistema de Naciones Unidas, entre ellas instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil, que es en donde hemos estado participando muy activamente, y el sector privado. Este proceso aborda todas las fuentes de financiamiento, es decir, la tributación, el endeudamiento, el comercio, la cooperación internacional, las finanzas privadas, es decir, cuál es el rol del sector privado en el financiamiento del desarrollo, también el rol de la tecnología en este financiamiento y aspectos sistémicos que van mucho más allá, es decir, van a la gobernanza, a la reforma de la arquitectura financiera internacional, donde los países en desarrollo no sean, que sean procesos multilaterales, donde los países en desarrollo no sean excluidos y puedan tener voz y voto en las decisiones de políticas económicas globales. Este proceso comenzó en 2002 en Monterrey y posterior con la primera conferencia de financiamiento al desarrollo, y posteriormente se dieron otras conferencias en Doha en 2008 y en Addis Abeba en 2015. Entre los principales planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil eh, en Addis Abeba fue el Cuerpo Intergubernamental de Tributación Internacional, considerando que la recaudación de ingresos tributarios es clave y es la fuente de financiamiento más importante para otorgarle a un país sostenibilidad fiscal y financiera y, por lo tanto, la sostenibilidad del financiamiento de sus políticas sociales, sus políticas de desarrollo y sus compromisos climáticos. Tras 8 años, prácticamente después de Addis Abeba, finalmente se da la aprobación de una convención marco sobre cooperación tributaria internacional, impulsada principalmente por los países de la Unión Africana y respaldado por una serie de países del sur global. Todos estos temas que hacen al financiamiento para el desarrollo están altamente vinculados. Es decir, un incremento en la recaudación tributaria, tener una recaudación justa desde nuestros países, nos permitiría depender menos del endeudamiento, por ejemplo, o permitiría mejorar los indicadores de sostenibilidad de la deuda si nos referimos solamente a los indicadores económicos. También contempla aspectos transversales este proceso, y en el caso de la tributación es muy importante el financiamiento para la crisis climática, por ejemplo, y ecológica. También el financiamiento que permita reducir las desigualdades de género. Estas negociaciones de financiamiento al desarrollo, podríamos decir que es uno de los procesos más importantes para los próximos 10 años, en lo que va a ser cuáles van a ser los mecanismos, los medios de implementación de cada una de estas fuentes de financiamiento, pero al mismo tiempo, cuáles van a ser esos cambios y esas reformas sistémicas a la gobernanza económica global que permitan dar el giro urgente e importante que necesitamos en este contexto de crisis múltiple. La ruta hacia el financiamiento, hacia la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo en Sevilla ha comenzado a mediados del año pasado, a mediados del 2024, con la participación de todos los actores que he mencionado, y en este proceso
Todos estos actores han ido alimentando el proceso con una serie de insumos, contenidos, propuestas, análisis, diagnósticos, y desde las organizaciones de la sociedad civil también hemos ido contribuyendo activamente con este proceso. Actualmente se tiene el primer borrador de lo que serían estos compromisos. Compromisos por cada fuente de financiamiento, pero también estos aspectos sistémicos sobre cuál debería ser el resultado, cuál va a ser el resultado en Sevilla respecto a cómo va a ser el financiamiento del desarrollo, que como digo, va a tener idealmente tiene que tener un impacto de entre 8 a 10 años en este proceso vinculado a otros procesos globales. La próxima semana comienzan, a partir de este documento borrador, la próxima semana comienzan las negociaciones entre países, donde van a ir negociando cada uno de los elementos, cada uno de los párrafos que están en este documento. Y es muy importante desde sociedad civil tener este conocimiento y hacer un seguimiento a estas negociaciones y a cómo van cambiando, cómo va cambiando el contenido del documento. Y desde cada uno de nuestros países también es muy importante que podamos dialogar e incidir con nuestros gobiernos respecto a su participación en estas negociaciones. Entre los principales temas que se van a ir tocando, algunos de los principales temas relacionados con tributación, están el fortalecimiento de los sistemas nacionales, de los sistemas tributarios nacionales y la generación, la recaudación, la movilización de estos recursos en el sentido de identificar cuáles son las limitaciones para abordarlas y cuál es el apoyo que necesitan nuestros países para fortalecer estos sistemas. También está el mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión financiera pública. Y uno de los temas más clave, como mencionaba al inicio, el combatir los flujos financieros ilícitos y cómo mejorar la cooperación tributaria internacional, cómo llegar a que sea más efectiva, a tener una arquitectura de cooperación tributaria más efectiva y, por supuesto, aumentar la voz de los países en desarrollo en estas decisiones. Estas negociaciones van comenzando también a realizarse por bloques, por ejemplo, un bloque desde el sur global muy importante es el G77, pero también hay otros bloques como la Unión Europea o los estados insulares. Entonces se comienzan las negociaciones a partir de ahí, pero en algún momento también pueden llegar a ser negociaciones ya más desde cada uno de los países, donde esperamos que se puedan generar compromisos concretos en un contexto de crisis múltiple, compromisos que puedan comenzar a ser accionables ya, es decir, que ya puedan comenzar a ser implementados y que tengan un impacto tanto en el corto plazo para determinados aspectos urgentes que tienen nuestros países en cuanto al financiamiento, pero también que tengan un impacto en el mediano y largo plazo. En este proceso también está en juego algo muy importante que es el multilateralismo, es decir, la importancia de tener un espacio multilateral donde todos los países estén sentados en la misma mesa tomando las decisiones, teniendo voz y voto. Por lo tanto, hay una serie de iniciativas para fortalecer el multilateralismo y esperamos que este sea uno de los principales resultados tras este proceso. Y desde sociedad civil, el interés y el trabajo muy activo en reforzar, hacer un seguimiento y un apoyo permanente a este proceso de convención marco de tributación, que además es un proceso y una experiencia que nos va a dejar lecciones muy importantes para otros procesos similares que se puedan dar en un espacio multilateral en Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Sí, efectivamente, justamente la discusión en estos momentos de la Convención Marco en tributación es uno
de los hitos, digamos, que han marcado, bueno, este año y el año pasado, ¿no? En que se comenzó a discutir este tema que empieza a plantearse desde Addis Abeba, ¿no? Desde la tercera conferencia de financiamiento para el desarrollo, que fue, digamos, uno de, de las demandas principales de sociedad civil en ese momento y que después de algunos años está, digamos, dando algunos resultados, ¿no? Y justamente sobre ese tema y sobre otros relacionados a la discusión del tema de tributación dentro de este proceso, tenemos a Dereye Alemayehu. Él tiene máster en estudios de desarrollo, doctorado en economía de la Universidad Libre de Berlín, con una amplia trayectoria en el trabajo en sociedad civil en África. Ha formado parte de Tax Justice Network África desde sus inicios. Ha sido también chair de la Alianza Global por la Justicia Tributaria y actualmente es coordinador ejecutivo de la Alianza Global, ¿no? Entonces, Dereye, the floor is yours. Muchas gracias, buenas tardes, He decidido hablar en inglés porque es un público internacional y creo que la intérprete va a hacer un mejor trabajo hablando en español con lo que quiero decir hoy. Entonces, la introducción sobre la concertación de FEDE fue dada por Patricia. No tengo que repetir este tema. ¿Cómo es que el proceso de convención tributaria de las Naciones Unidas sale de este proceso? ¿Qué lo hemos logrado en este proceso tributario hasta ahora? ¿Cuáles son los desafíos que nos esperan? Y desde la perspectiva tributaria, ¿qué esperamos del FFD? ¿O cuál debería ser nuestro objetivo de incidencia relacionado al fondo de FFD para la perspectiva de la Convención Tributaria de las Naciones Unidas? El primer punto es las reglas tributarias globales actuales fueron redactadas por la Liga de Naciones. Como sucesor de la Liga de Naciones, las Naciones Unidas empezó su trabajo temprano en los 50 para heredar esta generación de reglas sobre tributos. Y los países decidieron que serían las Naciones Unidas la institución que pondría los estándares y las reglas. Eh, y han continuado dominando la discusión tributaria en el mundo. Pero los países en desarrollo no estaban contentos con esto. El primer intento de traer los temas tributarios a la ONU se dio en la conferencia, bueno, se puso la demanda en el documento de resultados de Addis Abeba de la convención y se hizo un llamado por un cuerpo tributario en las Naciones Unidas. Los países de la OCDE, como Estados Unidos y Europa, lo bloquearon. Dijeron que si este párrafo se contiene en el documento de resultados, no vamos a participar en las negociaciones. Entonces, el G77 se tuvo que retirar del cuerpo tributario de las Naciones Unidas. Y para salvar la conferencia dijeron, nos tenemos que retirar, lo hemos retirado más bien el párrafo, pero mantiene siendo una demanda. Entonces vamos a seguir luchando por el cuerpo tributario o el corpus tributario de las Naciones Unidas. Entonces tuvieron que retirar ese párrafo. El audio siguió haciendo el proceso de generación de reglas y justo ahora las Naciones Unidas decretó una estructura bajo su nominación que se llama el marco inclusivo. Tratan de poner
medidas para el sistema internacional. Pero la reforma no fue fundamental como necesitaba la situación y los países, los intereses de los países de desarrollo no estaban reflejados como debería ser. Y es entonces que algunos de los participantes en el marco inclusivo no están no se sentían unidos, decidieron hacer un proceso de las Naciones Unidas haciendo un tema de Asamblea General. Entonces el grupo africano tomó la iniciativa de asamblear una resolución para el proceso para empezar con una convención tributaria de las Naciones Unidas. Entonces, de este modo, la convención tributaria, el tema tributario regresó a las Naciones Unidas, al proceso de Naciones Unidas. El grupo africano eh, hizo la resolución. Imagino que no vamos a poder entrar en discusión, pero tuvo el apoyo del G77, países asiáticos también. Los de la OCDE, algunos trataron de boicotear las negociaciones y oponerse, traer resoluciones para deshacerlo, pero finalmente la mayoría de los países G77 aportaron su apoyo y la mayoría de los miembros de la OCDE se abstuvieron. Entonces, en términos de, de referéndum se estuvo de acuerdo. La mayoría de la OCDE se abstuvo, 9 se pusieron, pero la mayoría de G77 lo respaldó, entonces comenzó el proceso. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que los términos de referencia son bastante sólidos, los principios, los compromisos aceptados en este proceso, en estos términos de referencia son bastante amplios y son buenas bases para negociar la convención tributaria. Entonces, en ese sentido, el proceso tributario de hacer las reglas tributarias y gobernanza tributaria ha salido del proceso de FD y ahora está en las Naciones Unidas. Tenemos que considerar que la conferencia FFD no es vinculante, o el documento resultante no es vinculante. Es más, es más como un rol consultativo. Pero la Convención Tributaria de las Naciones Unidas, si es que pasa, sería vinculante. Hay que ratificarla y obedecerla. Entonces, tiene un impacto bastante profundo sobre el campo internacional o el sistema fiscal internacional. Entonces, ahora creo que tenemos, es el primer desafío que hemos superado. Las últimas serie de negociaciones, no sabemos cuánta resistencia vaya a haber por parte de los países de la OCDE, si lo van a diluir o extraer o si quieran retirarlo para hacer que las negociaciones no sean conclusas. Entonces, lo que se ha logrado es muy importante, pero lo que falta también es muy importante. Lo primero que voy a decir es que tenemos que mantener alta alerta. Generalmente lo que pasa en las negociaciones es que aquellos que se oponen tratan de aguarla, no diluirlo, pero finalmente no hay garantía. Pueden decir no vamos a ratificar. Entonces, todo intento de diluirlo va a, va a dañar el proceso. Siempre van a decir, no, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Estados Unidos hace los Estados Unidos muchas veces dirigen lo que hace la OCDE. La OCDE termina haciendo concesiones para darle la razón y terminan habiendo cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Entonces tenemos que tratar de mantenerlos a bordo. Muchos, finalmente se hacen muchas concesiones y tal vez igual digan que no lo van a querer hacer. Entonces, desde nuestra perspectiva, es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil mantengan sus ambiciones altas
y luego que defendan los términos de referencia y que no permitan que se separe de lo que se ha acordado hacer. Los principios son muy buenos, los compromisos también. Lo segundo es que hay un tema de protocolo. Si es que la convención en sí no es fuerte, no puede seguir ningún protocolo. Entonces, sí, es una buena convención y que da apoyo al protocolo. Entonces, tenemos que tener las salvaguardas para los términos de referencia y hacer que vayan con su integridad a las negociaciones de la convención tributaria que se van a dar. La segunda cosa importante es que siempre tenemos que mantener en cuenta la unidad del G77. Entonces ahora, como se decidió, la convención va a darse por mayoría simple, donde los G77, si se mantienen unidos, tienen la mayoría para promover sus ambiciones en la formación tributaria. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya unidad y que se mantenga durante todo el proceso. Para esto hay tres niveles en los que hay que trabajar. Primero, a nivel país. Si es que los gobiernos no apoyan este proceso, si no es la gente de Nueva York quienes deciden, si no son los gobiernos que tienen a sus negociadores y que van a ver qué es lo que va a pasar. Entonces hay que ser vigilantes, hay que empujar a los gobiernos a nivel nacional para que se mantengan en el juego y que no reduzcan sus ambiciones. Lo segundo es el nivel de coordinación regional. Por ejemplo, en África es realmente la coordinación regional a nivel africano, al nivel de la Unión Africana, lo que ha hecho posible que África puede empujar esta agenda hacia adelante. Entonces, si allí está el potencial para hacerlo, allá también. Entonces, tenemos que ver la perspectiva regional al hacerlo. Lo tercero es que la colaboración entre todos para empujar la agenda para todos, pero no hay garantía de que las negociaciones vayan a mantener los términos de referencia, salvo que nosotros lo promovamos. Entonces, ahora la última parte que quería mencionar es el proceso FFD en sí. Durante la reunión preparatoria en Nueva York para el FFD 4 en Sevilla, hubo algunos intentos por parte de algunos países de la OCDE para traer resoluciones, declaraciones en el documento de resultados del FFD que podrían diluir el proceso. Entonces, queremos revisar el proceso de toma de decisiones que se pasa en las Naciones Unidas para que el documento de resultado hable del consenso en la toma de decisiones. Querían insertar también allí que el proceso de FFD reconozca a la OCDE dos soluciones pilares para ir adelante. Siempre algo que no han podido hacer en las Naciones Unidas. Entonces quieren meter su agenda en el documento de resultados del FFD. Entonces tenemos que mantenernos en la decisión de que eso se detenga. Lo segundo, tenemos que ver que primero el proceso de FFD, que es el documento de resultado, no continúe debilitando el proceso de las Naciones Unidas. Y luego que el proceso de FFD respalde y endorse el proceso tributario de las Naciones Unidas. Eso es lo segundo muy importante. Por ejemplo, el reconocimiento de el endorse de términos de referencia para la Convención de las Naciones Unidas tributaria, dando total respaldo al proceso en las Naciones Unidas. Entonces, evitar que se diluya el proceso tributario de Naciones Unidas y luego animarlo a respaldar el proceso tributario de las Naciones Unidas. Eso es muy importante. Y también han tratado de reagrupar y desestimar la unión de G77 cuando se trata de este proceso, tratando de crear otra forma de alianzas. Entonces, la integridad y la solidaridad del G77 también debe ser apoyada
promovida en el proceso FFD. Entonces, lo que trato de decir o recordarles es que el proceso tributario de las Naciones Unidas salió del proceso FFD porque el proceso FFD no entregó sobre temas tributarios. Entonces, por eso es que regresó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha tomado su curso, pero estos son procesos separados, pero la FFD puede tener un rol en ambos modos, o positivo o negativo. Entonces tenemos que tratar de evitar ese rol negativo y animar el rol positivo en esa dirección. Muchas gracias. Thank you, Dereye. Muchas gracias. Nos has colocado muy claramente los retos que representa ahora este proceso de FFD en relación al ya proceso iniciado en Naciones Unidas sobre la Convención Tributaria. Hay, digamos, diversos elementos que hay que tomar en cuenta, no solo desde el trabajo de sociedad civil, que tiene que ser en diversos niveles, ¿no? En lo nacional, lo regional, ahí hay un reto para América Latina que seguramente luego Adrián Falco nos va a comentar, y también a nivel global, pero sobre todo que no se debilite, digamos, el trabajo ya iniciado en todo el proceso tributario o de cooperación tributaria dentro del proceso de financiamiento para el desarrollo, que efectivamente también tiene, hay presiones, ¿no? De países OCDE y otros intereses por que se diluya un poco lo que se ha avanzado. Entonces hay que estar ahí atentos. Es importante la presencia del G77 y la unidad que puedan tener los países del sur global para darle soporte a estos acuerdos que se están logrando. Bueno, recordamos que se está transmitiendo también por Facebook este seminario web. Vemos ahí algunos comentarios en el chat. Lamentablemente no tenemos traducción al francés, ¿no? Es lo que están, digamos, haciendo el pedido. Por ahí lo pensaremos para ver si se puede lograr en los siguientes webinarios. Además de la traducción al inglés y al portugués, bueno, sería ideal tener en varios idiomas. Y también les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat. Pasamos a nuestra siguiente invitada, panelista, Eberlyn Muendo. Ella es abogada, responsable de políticas tributarias y de arquitectura financiera internacional en Tax Justice Network África, basada en Kenia. Eberlyn está también siguiendo el proceso de financiamiento para el desarrollo, está participando en las reuniones en Nueva York y nos va a transmitir cuáles son las propuestas que se están planteando desde sociedad civil, especialmente desde los países del sur global y más específicamente también desde África. Eberlyn, welcome and the Bienvenida floor is yours. y te dejo la sala. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien. He tenido que utilizar mi teléfono para poder hablar porque mi laptop parece que está un poco, está funcionando bien el audio. Así que la persona anterior hizo un muy buen trabajo en darnos un trasfondo sobre cómo es que la convención tributaria o cómo se da este proceso y cómo es la relación con la FFD. Entonces yo solamente voy a apoyarme en, creo que como sociedad civil tenemos un pack de observaciones sobre temas tributarios y cómo ha sido cubierto en el documento de resultados. Y creo que nuestra primera preocupación es el hecho de que parece que hay un sobreénfasis sobre los sistemas nacionales tributarios en lugar de enfocarse en básicamente mejorar la arquitectura tributaria internacional y realmente apoyar fuertemente y endorsar la Convención Tributaria de Naciones Unidas. Y este tema se ve particularmente con temas relacionados a soporte de capacidades, donde esencialmente están haciéndolo casi como un requerimiento que para que los países en desarrollo reciban asistencia oficial para el desarrollo en temas de movilización de crisis doméstica, em, deben de tener un nivel
de TGNP tributario de por lo de impuestos a PIB de bueno, un cierto porcentaje que establecen. Otra cosa que nos preocupa mucho es que esencialmente estamos viendo propuestas tributarias incluso dentro de la cooperación tributaria internacional, los párrafos que no han sido discutidos en ningún espacio democrático y que no han sido discutidos en lugares en que los países en desarrollo tienen un peso igual a otros países. Particularmente, nuestra mayor preocupación es, por ejemplo, el uso de niveles de solidaridad global, que esencialmente, o gravámenes de solidaridad global, que es estos, la idea de estos es elevar las finanzas climáticas. Entonces, algunas de estas discusiones deberían ser canalizadas a través de la Convención Tributaria de las Naciones Unidas. Y claro, como hablamos de finanzas climáticas y temas tributarios, animamos que cada párrafo que habla de financiamiento y clima tenga el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Y nuestra preocupación es que la carga tributaria de elevar las finanzas climáticas, lamentablemente, esté virando a los países en desarrollo. Creo que también vi un poco de esto cuando había una lista de hecho que fue proporcionada sobre cómo los países pueden abordar clima y medio ambiente en sus sistemas fiscales. Vi temas como precios sobre carbono y presupuestos verdes, etcétera. Y y yo me adhiero, y el adherirse en principios como responsabilidad común y diferenciada y otros. Entonces, eso era una preocupación importante para nosotros. También se mencionó antes que hemos visto la mención de algunos procesos como el G20 o dirigidos por G20 u OCDE, esta solución de dos pilares. Entonces, en el primer borrador, que básicamente era el borrador cero, o le voy a llamar borrador cero, básicamente apoyaba el apoyo de capacidades para países en desarrollo para implementar la solución de dos pilares, a pesar del hecho de que es una solución que no todos los miembros de las Naciones Unidas eh, apoyan, y a pesar de las preocupaciones que se han expresado por los países en desarrollo. Tienen países como Kenia, Nigeria, Pakistán, que lo han rechazado formalmente en 2021. Y en el primer borrador vemos un pequeño ajuste porque los Estados Unidos básicamente mataron el pilar 1 en la parte A. Ahora vemos una referencia a implementar el pilar 2. Y por lo menos dentro del contexto de África hay pocos países que de hecho están implementando el pilar 2. Entonces preocupa un poco que todavía vemos referencia a esto. También como Narendra mencionó, hemos visto esfuerzos por parte de algunos países para esencialmente traer batallas que ya se han peleado cuando se desarrollaron los términos de preferencia para la Convención Tributaria de las Naciones Unidas a la FFD. Y un buen ejemplo es el hecho de que a través de los términos de la negociación de los términos de referencia, ha habido mucha pelea en términos de la toma de decisiones. Los países desarrollados han estado insistiendo de que la toma de decisiones debería hacerse solo en base al consenso y, por supuesto, como es un proceso de Naciones Unidas y como hay desafíos que tienen los países en desarrollo y los han experimentado cuando se vota en base al consenso, esto no es una sugerencia bienvenida. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea trató de introducir la toma de decisiones en base al consenso en términos de la Convención Tributaria de las Naciones Unidas, que nos parece preocupante. Entonces, esos son algunos de los problemas. Y creo que, por supuesto, tenemos comentarios escritos detallados que continuamos observando, pero esencialmente, particularmente para tributos, el documento de resultado que va a salir del proceso de FFD, como ya se ha dicho, no es vinculante.
como sí lo es la Convención Tributaria de Naciones Unidas. Entonces, lo que nos preocupa es que tenemos que poner nuestra energía, nuestros esfuerzos en el proceso que sí es vinculante, que es la Convención Tributaria de Naciones Unidas, pero igual asegurarnos de que tengamos un rol de salvaguarda en términos de el documento de resultado de financiamiento para el desarrollo, para que no tengamos resultados negativos por ese documento que potencialmente podría afectar de manera negativa. Ah, sé que estamos hablando de temas sustanciales dentro de la FFD que serán cubiertos por la Convención Tributaria de Naciones Unidas, pero algunas de las convenciones que hemos visto en el proceso de la FFD realmente nos están dando precursor sobre qué esperar en términos de las discusiones en la Convención Tributaria de Naciones Unidas, las discusiones sustanciales. Entonces, por ejemplo, vimos mucha resistencia de parte de países en desarrollo con respecto a transparencia tributaria y con respecto a esencialmente cambiar la transparencia, los estándares de transparencia tributaria para que sean más sencillos y más fáciles de administrar para países con más desarrollo. Entonces, vimos mucho de resistencia en esto. En una instancia, no sé si mencionar el país, pero hay un país en particular que de hecho salió y dijo que el proceso tributario internacional ya es bastante inclusivo, que no necesitamos ninguna mención de hacer que el proceso tributario internacional sea más inclusivo dentro del documento de la FFD. Entonces, vemos mucha mala fe dentro de la la guerra de la FPD, que también podría afectar la Convención Tributaria de las Naciones Unidas. Entonces tenemos que salvaguardar y evitar que esas disposiciones afecten las posiciones por las que hemos luchado y que hemos logrado a través de los términos en referencia. Entonces, por ello que eh, tenemos que mantener un patrocinio de los términos de referencia en la Convención Tributaria de Naciones Unidas y la cooperación internacional. En el proceso en sí, el programa de lo que ha salido y las sesiones sustanciales que se están llevando a cabo en ACAST y en agosto, perdón, y noviembre, creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer como sociedad civil es realmente tener un producto común técnico y particularmente como países en desarrollo. Como dijo Areye, tenemos que mantener la solidaridad como G77 y particularmente durante la sesión organizacional que se dio justo antes del comité preparatorio del proceso de financiamiento para el desarrollo. Nos preocupa, no que sea debilitante, pero definitivamente había una diferencia en términos de números, incluso dentro de los votos, dentro de los países en desarrollo. Entonces, este es nuestro trabajo como sociedad civil, que debemos de unirnos como Asia, como Latinoamérica, como Caribe y como África para unir a nuestros países para que tengan la misma posición. Sé, por ejemplo, de que hubo una narrativa muy dañina de que era el grupo africano el que promovió el segundo protocolo para que no fuera eh, el que es. Pero eso es lo que pasó y de hecho fue la presión o tal vez el dejar una ganancia de las negociaciones en las que estábamos tratando de, como países en desarrollo, básicamente dar algo a los países globales del norte para que continúen manteniéndose en la mesa de negociación. Entonces, como Derella mencionó, debemos de cuidarnos de esto, mantener nuestro nivel de ambición, no solamente del documento de resultado del FFD, sino también de la Convención Tributaria de las Naciones Unidas muy alto. Es algo que realmente tenemos que enfatizar a nuestros gobiernos y a nuestros respectivos países en lo que nos acercamos a las negociaciones más sustantivas. Y algo más que creo que realmente estamos hablando en África
es el hecho de que nuestros gobiernos realmente necesitan invertir en recursos para las negociaciones de la Comisión Tributaria de Naciones Unidas, que es el momento de enviar a los expertos tributarios de las capitales, a Nueva York y a Nairobi, para realmente estar en la mesa, porque pedimos la mesa y ahora tenemos que invertir en estar en esa mesa para realmente proteger nuestros intereses y promover una convención tributaria de Naciones Unidas que sea, que ayude más y que ayude a nuestros intereses como países en desarrollo y en otros procesos en los que participemos. Espero no haber tomado mucho tiempo. Gracias. No, thank you, Evelyn. You are in the Gracias, sign. Evelyn. De hecho, estás justo en Muchas el gracias, tiempo. Evelyn, bueno, tus comentarios respecto al trabajo que se tiene que hacer de sociedad civil, algunas de las propuestas que se plantean en este proceso y que efectivamente también nos plantea muchos retos a los países en desarrollo y mantener sobre todo esa unidad respecto a la posición que puedan tener los países en todo lo que respecta a la convención, ¿no?, de tributación, pero también respecto al proceso de financiamiento para el desarrollo. Y, y conectado a esto, bueno, le doy la palabra también a Adrián Falco, quien es sociólogo, coordinador del área de justicia fiscal de Latindad y secretario de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe. Eh, También con un trabajo de mucho tiempo en sociedad civil y últimamente siguiendo todos estos temas referidos a la tributación, incluyendo investigaciones referidas a impuestos a las grandes fortunas, la justicia fiscal, financiamiento para la educación y temas de transparencia e información fiscal y financiera. Eh, entonces, Adrián, te doy la palabra por 10 minutos. eh, y acá, bueno, creo que la pregunta clave es qué acciones tomar desde sociedad civil, sobre todo en América Latina y Caribe, para que, digamos, podamos pensar en una unidad respecto a las propuestas, a las demandas que se puedan plantear en este proceso y qué elementos nos pueden facilitar o también dificultar de repente en la región para estas acciones. Adrián, 10 minutos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias también por la realización de este seminario que me parece, escuchando a las compañeras y compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, creo que es central empezar a entender estos temas porque realmente traen un bagaje de problemáticas que evidentemente no estamos pudiendo resolver. Em, Bien decía Patricia al inicio, los impuestos son una de las fuentes más importantes para poder financiar políticas públicas de calidad. Muchos dicen también que la política fiscal es la más política de todas las políticas públicas y creo que tienen absoluta razón en eso. Lamentablemente, hoy vivimos en América Latina y el Caribe un clima de época bien marcado entre el capitalismo más salvaje, más anárquico, y aquellos gobiernos que buscan orientar la balanza hacia sociedades más justas, más democráticas, más inclusivas. Hoy parece ser que todo eso que decimos habitualmente de lograr sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, parecería ser un discurso negativo, ¿no? Que eso está mal. Ir en búsqueda de eso está mal. En América Latina y el Caribe hoy tenemos gobiernos como el de Milei, gobiernos como el de Bukele, pero también tenemos gobiernos como el de Brasil, gobiernos como el de Chile, gobiernos como el de Honduras, como el de Colombia, que de alguna manera se han puesto a la vanguardia de muchas demandas que veníamos sosteniendo desde la sociedad civil vinculado a temas tributarios.
Lo planteaba Derecho también respecto de esta cooperación en materia tributaria. Creo que ese es el gran reto desde nuestra región. Necesitamos construir espacios supranacionales que puedan dar un discurso en pos de reformas tributarias progresivas, eh, pero con la posibilidad de sentarnos en la mesa de los distintos foros para actuar como bloque regional. Hoy en la región tenemos a la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, a la PETELAC, que es sin lugar a dudas nuestra, iba a decir nuestra bala de plata, pero no quiero exagerar, creo que sin lugar a dudas es el espacio en el cual podemos dialogar cara a cara con los gobiernos, en el cual los gobiernos expresan abiertamente sus necesidades en relación a qué reformar de todo esto. Y al mismo tiempo nos da la posibilidad de identificar, bueno, qué problemáticas se discuten en otros foros, como bien lo decía Evelyn respecto de Naciones Unidas, em, qué se discute en otros foros y qué podemos acercar y qué podemos discutir como región en esos espacios. Hoy, las preocupaciones de los gobiernos de América Latina o de los que participan de la PETELAC, para ser justos, digo, tienen que ver con resolver el tema de la regresividad tributaria, por ejemplo. Hace muchísimos años que la región puede explicar, o los países de la región pueden explicar la mayor cantidad de dinero que ingresa por recaudación solo por impuestos regresivos, impuestos al consumo. Y esto no es un tema de hace un año o de hace 2 años. Hace más de 20 años que la región tiene sistemas tributarios regresivos, algo que no podemos resolver cuando evidentemente tenemos el diagnóstico, tenemos algunas respuestas, pero nos falta voluntad política para resolver eso. Y ahí entra otra discusión, que es la puja entre lo técnico y lo político, ¿no? A veces las mejores ideas desde lo técnico chocan contra la inviabilidad política de llevarlas adelante. Y de esto creo que sabemos un montón quienes trabajamos en estos espacios, porque sabemos el diagnóstico, conocemos la cura, pero evidentemente quien tiene que aplicar la vacuna termina no aplicándola y volvemos a empezar de nuevo. Decía que uno de los grandes problemas de la región hoy es lograr sistemas tributarios progresivos. Eh, Hay en camino una propuesta de gravar a los más ricos, de lograr realmente un impuesto a la riqueza. En la misma línea, revisar todo el impuesto predial, el impuesto a la propiedad, que está subvalorada en la región. Hay gente que paga muchísimo dinero por extensiones de tierra que dan muchísimo dinero. El caso de Argentina es paradigmático respecto de lo que genera el campo en Argentina y lo que paga finalmente de impuestos. El otro gran tema de la región es el gasto tributario. Estamos en niveles muy altos de gasto tributario, casi lo mismo de lo que invertimos en educación. Ese es otro problema que también nos gustaría llevar a los foros globales para discutir la mejor manera de hacer frente a los gastos tributarios. El otro punto también tiene que ver con los impuestos ambientales y ahí entramos a discutir cuál es el rol que juegan las empresas extractivas en nuestra región. Latindad está encarando un estudio para determinar qué cantidad de impuestos pagan en nuestra región, para saber si efectivamente están pagando lo que corresponde. Y por supuesto, el tema que también nos ocupa es el de la Convención Fiscal de Naciones Unidas. Ese es el tema central también para nosotros porque, como bien decía Evelyn, es un espacio en el cual podemos discutir de igual a igual con muchos países del mundo, en el cual estamos por afuera de las decisiones que toma la OCDE, y eso nos habilita a plantear, a planificar de distinta manera nuestra participación en esos espacios. Em, claro que, como decía al inicio, hay una discusión política en el medio y esa discusión política tiene que ver con los países que son capaces de sentarse en esa mesa de discusión, sentarse con un espíritu de bloque a querer incorporar nuevos países, pero lamentablemente hay otros países que no participan y eso hace que los espacios que se puedan habilitar para estas discusiones sean cada vez más complicados. El rol de la sociedad civil es central. La sociedad civil ha empujado muchísimo estos procesos, no solamente en lo que hace a la PETELAC, sino también con lo que tiene que ver con Naciones Unidas, pero estos procesos no son nuevos.
Y acá quiero ser enfático con esto. Estos procesos no son nuevos, estos procesos tienen que ver con la búsqueda incesante de espacios supranacionales para poder discutir problemáticas comunes y soluciones posibles a esas problemáticas comunes. Recuerdo ya hace 20 años la conformación del el Grupo de Trabajo de Integración Financiera de la UNASUR, del GETIF, que era un espacio para discutir muchísimas cuestiones vinculadas con la nueva arquitectura financiera regional, en donde también se incluían los temas tributarios. Ese espacio, bueno, se quedó sin fortaleza política, terminó desapareciendo. La nueva oportunidad es el CELAC. CELAC es un espacio al cual también apostamos como sociedad civil para poder llevar los temas tributarios y darle ese contenido político. Derecha hablaba esto de lo vinculante y lo no vinculante. Bueno, para darle ese contenido político en el orden de lo vinculante para que no solamente quede en una reunión técnica de algunas soluciones posibles, viables, pero que después terminan muriendo en el terreno o en el campo de lo político. Ese creo que es el gran desafío de nuestra región, tener la posibilidad de crear un espacio que nos permita discutir las problemáticas comunes que tenemos a nivel tributario, más allá del el contenido o más allá de la brecha, perdón, del corset que de alguna manera nos propone nuestra legislación nacional. Creo que hay un espacio a nivel regional del cual hay que participar, que es importante que las organizaciones insistan con sus países para que participen dentro del espacio PETELAC, porque es el espacio que también nos permite llevar propuestas al Foro de Financiamiento para el Desarrollo, propuestas a Naciones Unidas, propuestas a G77, porque entendemos la problemática común de nuestra región, porque sabemos cuál es la problemática de cada uno de los países y ahí podemos intercambiar experiencias, podemos intercambiar información, que es lo central, para poder llevar adelante un espacio de trabajo que nos permita salir de este atolladero en el cual hemos entrado y que se repite con la regresividad tributaria, que se repite con la evasión, que se repite con la ilusión, que se repite con gasto tributario. Digo, hay muchísimo dinero que perdemos anualmente y que podría servir para financiar nuestro desarrollo. Bueno, el Foro de Financiamiento para el Desarrollo es sin duda una gran caja de resonancia para poner estas propuestas que vamos a llevar como sociedad civil desde América Latina. Gracias, Rodo. Muchas gracias, Adrián. Eh, Hay, claro, elementos positivos que vemos, algunos avances en la región, como el PETELAC, ya lo mencionaste claramente. No están todos los países, pero ya es un avance porque antes, digamos, no había casi nada respecto a la discusión en términos de las reformas que necesitamos en América Latina para lograr sistemas tributarios más progresivos. Eh, Hay mucho, sí, de discusión de repente técnica. Tenemos relación con el CIAT, por ejemplo, que actúa a nivel regional. eh, pero en la cuestión política, digamos, todavía falta mucho por hacer. Y es ahí, creo, donde está la mayor traba, de acuerdo a lo que se ve, ¿no? Que es en el contexto de la región hay muchas divergencias políticas en los países. Eh, Hay algunos que tienen una posición más progresiva, otros no, no tanto. Eh, o regresiva inclusive, ¿no? El gobierno de Argentina es un claro ejemplo. Eh, entonces ahí creo que está el reto, ¿no? El GRULA, que es el Grupo de América Latina y el Caribe, que funcionaba muy bien hasta hace algunos años en Naciones Unidas, ya no es el grupo que antes era, y entonces creo que hay mucho todavía por trabajar e impulsar desde sociedad civil. Eh, no veo que hayan preguntas en el chat. Eh, bueno, lamentablemente Patricia tuvo que salir porque ella está en estos momentos en las reuniones del Friends of Monterrey, Amigos de Monterrey, que está ligado justamente al tema de financiamiento para el desarrollo. Y es importante que también se tenga la presencia, ¿no? lo más constante posible en esos diálogos. Tal vez, bueno, yo como en mi rol de moderador puedo de repente plantear un par de cosas y luego tener algún comentario de parte de nuestros panelistas.
Bueno, una cosa es el rol, creo que marca en los últimos días y semanas, el rol que está teniendo Estados Unidos en la política internacional. Inclusive se ha retirado de esta convención, marco de tributación, y eso tiene algunas consecuencias, o no ha de repente impactado mucho en el resto de países, ¿no? Que son parte de esa comisión o que ya habían aprobado y aceptado ser parte, o de todas maneras vemos de que puede haber alguna consecuencia, tal vez en el mediano plazo. Digamos que dejaría esa pregunta para quien quiera contestarla y, eh, y tal vez plantear o dejar la inquietud, ¿no? Brasil ha tenido un papel importante el año pasado en el G20, este año también tiene un rol bastante importante en los BRICS, eh, planteando desde el G20, por ejemplo, y la apostaba mucho al impuesto a la riqueza, ¿no? Eso fue tomado, sí, por algunos países que apoyaban de alguna manera esto, pero ¿cuál es en el proceso de financiamiento para el desarrollo, por ejemplo, si hay un interés de parte de los países, de algunos, aparte de Brasil, de repente de querer impulsar esto? No creo que sería importante también tener alguna reflexión o en todo caso, ¿qué se podría hacer, ¿no? Para plantear esto a nivel de esta discusión multilateral? Quien quiera responder, está abierto el micrófono. Bueno, quizás me animo un poco a responder la primera parte, Rodo, la de Trump. El otro día conversábamos en una entrevista que se hizo en NTV Info respecto de que Trump está impulsando o queriendo revitalizar el Race to the Bottom, la carrera a la baja, a través de esta lógica de vengan a invertir a los Estados Unidos que van a tener los impuestos más bajos del mundo. Es sin duda una revitalización de todo esto en un marco en el cual el mundo, o gran parte del mundo, sobre todo el sur global, estamos planteando otra cosa, ¿no? Estamos planteando un impuesto mínimo, estamos planteando otra lectura para resolver la problemática tributaria. No contento con eso, Trump busca que Europa se arme, se militarice a costa de también aumento de impuestos o a través de austeridad, políticas de austeridad que reducen la inversión social y trasladan ese dinero a políticas de compra de armamentos, ¿no? De esta carrera armamentística que ha empezado a recorrer Europa. Yo creo que eso es de una gravedad enorme, creo que es algo que debería estar presente en todos nuestros debates. ¿Cuál es la lógica Trump detrás de todo esto? Más allá de la obvia, creo que ese problema hay que tenerlo presente. De la misma manera, hay que tener presente que con esta nuevo paquete de medidas de reformas que está impulsando Trump, eh, quitando impuestos a las propinas, quitando impuestos a las pensiones, quitando impuestos a las horas extras, que uno podría decir a priori, bueno, son reformas interesantes. Eh, Trump nos tiene acostumbrados siempre al caballo de Troya, ¿no? Detrás de ese caballo de Troya o dentro de ese caballo de Troya están las medidas de siempre, las que impulsó en el 2017, con la rebaja por impuesto a las grandes empresas. Bueno, Trump es Trump, hay que ver cómo nosotros desde la región damos respuesta a todo eso para decirle, esta película ya la vimos, estamos en otro canal ahora. Eso es por un lado. Respecto del tema de Brasil, Brasil ha sido un actor determinante en el último año en la región, impulsando y poniéndose al hombro muchísimos procesos. Ha vinculado todo el tema tributario dentro del G20, que siempre es un tema del cual los países miembros son reacios a debatir. Bueno, Brasil lo ha puesto con mucha, mucha fuerza. Lo mismo el impuesto a los super ricos. Está impulsando la PETELAC desde el inicio. Va a ser la próxima presidencia pro tempore del espacio de la plataforma. Con lo cual creo que Brasil es sin duda el champion, como se dice habitualmente, en estas cuestiones. Y lo que tenemos que hacer es apoyar a las organizaciones brasileñas que vienen trabajando con esto para también apoyar al gobierno de Brasil que viene tomando estas medidas.
hay que ver cómo nos puede ayudar el gobierno de Brasil en otros espacios, como sociedad civil, dentro de los BRICS, dentro del G77, ahora con las reuniones del G20 en Sudáfrica. Bueno, hay todo un camino por recorrer, pero sin duda Brasil lleva la bandera de las reformas tributarias progresivas en el último tiempo. Gracias, Adrián. Evelyn, do you want to comment something? We cannot hear you, Evelyn. Yes. Sí, disculpe, no me podían escuchar. Sí, creo que Adrián ha hecho un muy buen trabajo en responder ambas preguntas. Nada más quería comentar cómo es que se ha colocado los impuestos a la riqueza en este documento. Entonces, estamos viendo que está enmarcado como una propuesta, no estamos viendo que está puesto como una propuesta global, los impuestos a personas con mucha riqueza, sino que la sección que habla más bien de sistemas nacionales tributarios. Pero hay referencia de que los impuestos a la riqueza están siendo apoyados por la cooperación tributaria internacional. Ahora, lo interesante son las medidas de transparencia que se han discutido en el contexto de el documento de FFD, como registros de beneficiarios de préstamos públicos o también reportes país a país que sea público. Creo que eso, la primera parte va a ser bastante relevante para los impuestos de personas con grandes riquezas. Y también se va a implementar como impuestos a la riqueza, como les digo, en términos de asegurarse de que los individuos que tienen grandes riquezas paguen su porcentaje justo de impuestos. En el chat hay un par de preguntas que paso a leer a continuación para que también sean respondidas. Una de Rodolfo Mendoza que dice que si no se considera importante el tema de la corrupción en la región, ¿no? Para mejorar la tributación y lo que significan las exoneraciones tributarias. Bueno, ya Adrián habló del gasto tributario que tiene que ver con estas exoneraciones y que en nuestra región es bastante importante en términos de dinero que se va en estas exoneraciones y que beneficia en su gran mayoría a ciertos sectores privilegiados. Pero también, claro, la corrupción es uno de los temas álgidos en esta región. Entonces, también hay algo ahí de conexión, seguramente ya nos comentará Adrián. Y también el tema, bueno, ya se habló de Trump, hay una pregunta respecto a la guerra arancelaria, ¿no? Que está impulsando Estados Unidos y si es que esto permite avanzar hacia una política inclusiva en la tributación de América Latina y el Caribe. Em, bueno, hay esas dos preguntas, pero antes de responderlas, voy a darle la palabra a Dereye, quien está también queriendo intervenir. Dereye, please. Dos puntos aparte de la pregunta de lo que respondió Adrián. Lo interesante con la delegación de Naciones Unidas, con la declaración y las negociaciones de la Convención Tributaria, no hubo comentario. Nada más dejó una declaración muy fuerte y se fue. Y luego el siguiente ponente ni siquiera comentó al respecto, empezó a hablar de la adenda en sí. Entonces, para la negociación en sí, tal vez sea, bueno, tal vez no hay un país grande que se oponga a todo en adelante, pero sí complica el tema porque lo primero es, por ejemplo, que si sacas
el impuesto de economía digital o de consumo. Las compañías americanas son unos de los objetivos que, bueno, vendría con represalias, ¿no? Trump siempre amenaza a los países para que duden. Entonces, la razón para esto es que el mejor remedio para esto, de hecho, es el hacer que la mayoría de los países posibles soporten el proceso, den apoyo al proceso, porque no te puedes tomar represalias si es que son muchos países. Si son unos pocos, claro, pero si son muchos, no sería posible. Pero por el otro lado, si es que ven las medidas que está tomando, ya Adrián se refirió a una. Quieren animar el secreto bancario para atraer fondos ilícitos de distintos países hacia los Estados Unidos. Y va a haber muchas medidas que realmente pueden sabotear por los procesos de regular el sistema tributario internacional. Entonces, eh, pero la unión entre otros países va a ser el factor determinante. Y también él no está solo. Hay muchos otros gobiernos que ya están tratando de crear una alianza global, de hecho, que piensen así. Entonces, sí, sobre Brasil, lo que yo veo es que quiero que sean más fuertes en el proceso, los procesos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, saben, el G20 tiene otra constelación. Cualquier proceso que podamos integrar, la integralidad de los procesos o de estos foros no es tan buena. Entonces, llevar la discusión de un foro a otro foro podría ser un buen proceso. Entonces, Brasil tiene fuerza, pero hay que hacer que Brasil se involucre más en este proceso de financiamiento para el desarrollo y que se muestre más solidaridad. Entonces, en lugar de tratar de avanzar una agenda fuera de las Naciones Unidas, tienen que enfocarse y tienen que realmente pedirles que se enfoquen más en este proceso orgánico en las Naciones Unidas y que utilicen su influencia eh, más, porque la fuerza detrás del G20 uno no lo ve en las Naciones Unidas, en la participación de Brasil. Entonces es mejor para nosotros, creo, si es que Brasil pone todos sus esfuerzos en este proceso dirigido por las Naciones Unidas, en lugar de perder, digamos, el tiempo en el G20. Realmente no sé qué va a pasar con eso. Por lo menos en Sudáfrica, en los Estados Unidos han dicho que Sudáfrica es un país de porquería y que no queremos hablar con ellos. Entonces, solo los distrae, digamos. Entonces, lo que yo deseo es que Brasil se involucre más y más en los procesos de Naciones Unidas, el tema de energía, el peso político y la capacidad técnica que tiene para contribuir más a los procesos de Naciones Unidas. Gracias. Yo, Derey, sí, Gracias, Dereya. efectivamente, tenemos que presionar y seguir ahí empujando y dar soporte a países como Brasil que están teniendo un rol cada vez más importante. Y lo hemos visto en las últimas negociaciones en Nueva York, con planteamientos que van más allá de lo que inclusive otros países están planteando y que van más cercanos a las propuestas de sociedad civil. Eh, pero sin duda hay países que en las mismas negociaciones están teniendo un rol bastante importante, ¿no? Sudáfrica, entre ellos también, planteando algunas cosas desde su representación de delegados. Hay una pregunta acá en el chat que dice cómo va a funcionar este fondo, ¿no? No queda claro a qué se refiere con el fondo, si se puede precisar, pero en todo caso le doy la palabra a Adrián que está pidiendo comentar algo. Gracias, Rodo. No, simplemente responder a las dos preguntitas que hicieron en el chat, tanto Rodolfo Mendoza como
como Iris Vega. Eh, a ver, respecto a la primera pregunta sobre el tema de la corrupción, no, no, por supuesto, el tema de la corrupción, como bien dijo Rodo antes, es un problema endémico de la región. Eh, Convivimos con la corrupción plenamente todo el tiempo, pero es verdad también que cuando uno analiza flujos financieros ilícitos a nivel mundial, que incluyen también América Latina, se encuentra con una sorpresa, ¿no? Que la mayor cantidad de dinero que sale de nuestra región, que está alojado en paraísos fiscales, que no tributa ningún tipo de impuestos y es el que justamente intentamos recuperar para financiar políticas públicas, de todo ese dinero solamente el 5% es dinero de corrupción política. Casi el 65% de ese dinero es producto del comercio fraudulento entre empresas, con lo cual hay que atacar con políticas de regulación al comercio entre empresas. No digo que no hay que atacar la corrupción, digo, hay que atacar primero o al mismo tiempo, pero con mayor fuerza, a las empresas. Y no es un discurso antiempresa, es un discurso pro regulación. Hay que regular con mayor fuerza a las empresas. Em, Porque yo entiendo la pregunta, creo que va asociada a que la corrupción está asociada a las exoneraciones tributarias. Seguramente cuando se entregan exoneraciones tributarias a las empresas debe haber, hay un acto de corrupción, un funcionario que cobra un dinero por haber otorgado un descuento del 2, 3, 5, 10% en algún impuesto, o patear hacia adelante vencimientos de impuestos a la renta, bueno, un montón de cuestiones. Eh, lo extraño acá es que cuando uno analiza el discurso de de las grandes corporaciones no necesitan de exoneraciones para invertir en un país. La Tindada ha hecho un estudio muy interesante respecto a eso, que se llama Privilegios a cambio de nada, en donde determinamos con datos que la exoneración otorgada no determina la inversión, sino la ganancia que la empresa puede obtener del bien que va a sacar de ese país, ya sea minería, ya sea petróleo, servicios, etcétera. Con lo cual ahí, cuando nos dicen para atraer inversiones hay que bajar impuestos, es una falacia. En realidad no hace falta bajar impuestos para atraer inversiones. Eh, Respecto a lo otro, respecto de la guerra de aranceles, bueno, muchas idas y vueltas con Trump respecto de este tema, ¿no? Primero amenaza, después vuelve hacia atrás. Hay ahí una dificultad de Trump de no tener claro, me parece, el día después de sus declaraciones. Porque, primero, un arancel a un producto de importación lo que trae es encarecimiento de ese producto para los ciudadanos. Si un país importa ventiladores y tiene un impuesto del 25% ese ventilador, ese 25% la empresa lo va a trasladar directamente a los ciudadanos. Con lo cual, lo que está haciendo Trump es encarecerle la vida a los norteamericanos. Por otro lado, Trump no está teniendo en cuenta las represalias que están tomando los países a los que ha mencionado, China, México, la Unión Europea, que también están grabando productos norteamericanos. Eh, y lo otro es que genera con esto bastante volatilidad en los mercados, ¿no? La bolsa, cada vez que Trump dice que va a poner una barrera arancelaria, los mercados caen en picada. Creo que ahí hay una cuestión de entender mejor cómo funciona el comercio internacional, eh, y darse cuenta de que estas bravuconadas lo único que llevan es a enrarecer el clima de negocios a nivel mundial, con, obviamente, derivaciones que no le sirven a nadie. Y América Latina también se ve afectada, pero América Latina tiene otros socios comerciales. China ha crecido muchísimo como socio comercial, la Unión Europea sigue haciendo lo suyo, con lo cual creo que ahí hay una cuestión de tercios en relación a el mercado global y América Latina, ¿no? Una parte de los Estados Unidos, una parte de China, una parte de la Unión Europea, y ahí vamos. Bueno, eso simplemente, Rodo. Sí, gracias, Adrián. En el chat, Alexa precisa, ¿no? Que está hablando sobre el Fondo para el Desarrollo. Me parece que se está refiriendo a financiamiento para el desarrollo. O sea, en realidad no es un fondo de dinero, sino que es más bien son las políticas que pueden ayudar a conseguir esos recursos, a movilizar esos recursos, ¿no?
ya sea a través de fondos o de... o- o- o recursos directamente, o temas de género, y en general las diversas vulnerabilidades que tenemos los países del sur. Me parece que Derey está pidiendo también la palabra para intervenir. Derey, ahí veo la mano levantada. Bueno, en todo caso, tal vez una última ronda de intervenciones como para ya ir cerrando el webinar, y estamos casi en el tiempo. Un par de minutos para cada uno de nuestros panelistas. Tal vez empezamos por Dereye. Dereye, are you... I'm there, but could you? Okay. I don't know. I have no possibility of Okay, you hear we me? hear you. We can hear you, yes. Realmente no tengo nada que agregar, solamente gracias por la oportunidad, pero realmente nos animo a hacer lo que hacemos a nivel global, que es organizar un webinar así y tener un intercambio entre Latinoamérica, Asia, África, para que la sociedad civil del sur global también pueda compartir experiencias y definir una nueva estrategia. Creo que desde el principio no se ve, todavía no hay una buena voluntad de los países de la OCDE para continuar este proceso. En las 3 o 4 sesiones de los términos de referencia del proceso de desarrollo estaban regresando una y otra vez sobre el mismo tema y era, ponían todo en duda en el proceso. Y una de las formas en que lo hacen es tratando de dividir a los países del sur global. Por ejemplo, cuando existía una mayoría para obtener la convención, el cálculo era que si, la mayoría es con 2 tercios. Si es que obtenían 2 tercios de alguna manera, iban a poder hacer que algunos países se abstengan o que voten en contra del sur global. Entonces, para que el G77 no tuviera los números para pasar la resolución. Entonces, tienen una política de divide y gobierna y eso va a continuar. Entonces, la solidaridad del sur se debe de mantener y esa solidaridad debe ser promovida por la sociedad civil. Entonces, tenemos tiempo hasta agosto, hasta el primero, hasta que empiece la primera negociación. Y durante este periodo realmente tenemos que hacer este tipo de webinars y tenemos que prepararnos nosotros para problemas temáticos, como ha sido con el modelo de modelo tributario global y las reglas tributarias. Entonces tenemos que prepararnos bastante, trabajar juntos a nivel de Latinoamérica y también global, sobre todo para atraer a la sociedad civil del sur y unirla para hacer estrategia. Everlyn, some final comments. ¿Un comentario final, Evelyn? Yes. Sorry. So I think I'm just going to Entonces, emphasize creo que what nada más Dereje voy has a said. enfatizar lo que I think Adeji we ya ha need to dicho. maintain global Creo que tenemos que self-solidarity. mantener I personally la think it's a solidaridad en very el good sur global. idea that Creo que sometime es muy this year buena idea before que a veces, August, que en algún that we momento este try año, and antes de bring our agosto, ministers tratar together, de at reunir a least nuestros from Latin ministros, America por lo menos de and the Caribbean Latinoamérica, states, as del, y well el as Caribe, African states. al I igual que de think we need África. to have that kind Creo of que necesitamos tener meeting ese tipo de amongst global reunión South actors, entre and I think civil los actores society del sur is global y la capable sociedad of civil me convening parece que something es like capaz that. de
crear una I reunión think así. we have to keep our eye on the Creo ball. que tenemos There are que so many processes which are taking concentrarnos. place Hay this year. tantos There's the procesos, G20, there's the el FFD, and there's the UN G20, Tax el Convention. FFD, la I Convención don't think Tributaria in de the las Naciones past Unidas. we've had No three creo que en el different pasado resources. hayamos tenido It's a tres lot of, recursos three diferentes different processes, o tres and it's a procesos lot of diferentes. pressure Y es mucha on our presión resources, sobre not nuestros just recursos, for no our solamente representatives, para who nuestros for some of them they representantes, have to que pay para algunos de attention ellos and tienen que represent prestar their countries atención y for both representar the a sus países FFD, para as ambas well partes del as the UN FFD, Tax al Convention. igual que la So we really, Convención really need Tributaria de to Naciones keep our Unidas. eye on the Entonces, ball and make realmente sure tenemos that que in the most important work concentrarnos we really don't y let certain asegurarnos de que things los slip. más importantes no se But nos otherwise, pasen. I am so grateful for the Fuera de eso, les invitation agradezco and mucho la looking forward invitación to having more y exchanges espero like tener this más amongst our intercambios como different este regions. entre Thank nuestras you. diferentes regiones. Gracias. Thank you, Evelyn. Adrián, comentarios finales. Gracias, Adrián. Sí, gracias, Rodo. Bueno, primero, gracias a todos los que están escuchando y pudieron participar en algún momento de esta conferencia, de este seminario. Ojalá que podamos hacer muchos más. Creo que es súper importante que demos estas discusiones no solamente para aprender, sino también para saber en qué página estamos parados y qué es lo que se viene y de dónde venimos. Me quedo con dos cuestiones. Una, la de fortalecer la cooperación a nivel regional en materia tributaria. Creo que es fundamental que la región pueda encontrar ese camino y finalmente poder hacer un intercambio de conocimiento respecto de esos temas. Impulsar decisiones políticas con nuestros gobiernos como sociedad civil, trabajar con cancillerías, trabajar con ministerios de finanzas o de Hacienda, trabajar con administraciones tributarias en cualquier lugar en el que se encuentren, llevar nuestras agendas, empujarlos a tomar decisiones. Creo que es fundamental para que podamos tener mejores resultados en los foros globales y por supuesto seguir alimentando esa gran caja de resonancia y gran espacio que es el Foro de Financiamiento para el Desarrollo. Creo que ahí se destacan las mejores ideas, pero esas ideas tienen que tener una llave política que las abra. Entonces, ahí viene todo el trabajo de incidencia con nuestros gobiernos y en un plano, como decía Dereye, de solidaridad con el sur global. Tenemos las mejores expectativas de cara al futuro. Ojalá que podamos decir lo mismo a fin de año. Muchas gracias, Rodo. Gracias, Adrián. Bueno, agradecemos a quienes se han conectado en este primer webinar de una serie de webinars que estamos realizando en camino hacia el foro, hacia la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo, el FFD4, con este tema que es bueno, bastante importante, es uno de los pilares en las discusiones y es uno de los más controversiales también, pero que, digamos, va teniendo en paralelo un proceso que va marcando, digamos, la pauta también por donde tendría que ir la discusión en el FFD y con retos bastante importantes, pero creo que ahí sociedad civil tiene un rol que cumplir y, bueno, estamos tratando de aportar a través de estas discusiones, estos debates, para generar esa cooperación de la que se hablaba, no solo a nivel de países en términos oficiales, sino también desde sociedad civil, como nos planteamos, sumamos fuerzas en acciones que puedan llevar a resultados. Entonces, muchas gracias por su atención y muchas gracias también a la interpretación que nos ha acompañado hoy día y a nuestros panelistas y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.